Hoy vamos a conversar sobre un tema fascinante, la civilización egipcia. Inicios de la civilización. Es una civilización antigua de hace más de 5000 años. La duración de su reinado, más de 3000 años. Los egipcios se establecieron en la parte noreste de África. Principalmente ellos se asentaron y desarrollaron su civilización en el desierto. Su ubicación fue estratégica, ya que dificultaba las invasiones. El desierto mismo y sus montañas ofrecían una defensa natural. Los egipcios dominaron la agricultura, también la ganadería y algunos otros temas. Sin embargo, la agricultura fue fundamental para el inicio de la civilización egipcia. El río Nilo fue determinante para ello. En este sentido podemos ver la fotografía de la parte izquierda de su pantalla, en donde vemos desde el espacio el río Nilo y el desierto. Ciertamente los antiguos egipcios, sus descendientes, fueron nómadas. Recorrieron el río Nilo en busca de alimentos, de pesca. El río Nilo decrecía y crecía, fertilizando la tierra. Fue así como los nómadas descubrieron que la tierra era fértil y empezaron a dominar la agricultura. Así fue como se asentaron en tribus que posteriormente se convirtieron en pequeñas ciudades-estado y que posteriormente fueron creando el futuro imperio egipcio. Es difícil determinar con precisión el origen nómada de los antiguos egipcios. Hay un debate entre los especialistas del tema, puesto algunos aseguran que son del África subsahariana, de Asia Menor, incluso de Europa de la parte oriental. Lo cierto es de que son una de las culturas más fascinantes de la historia. Son 3000 años de historia y para periodos de larga data necesitamos periodizaciones. Hay varias. Sin embargo, les voy a presentar una de las más antiguas, creada por un sacerdote e historiador. Su nombre es Menatón de Sebenitos. Fue un egipcio que vivió entre el año cuarto y tercero antes de Cristo. Su obra recopiló un sinfín de información de las bibliotecas disponibles de su momento. Hasta la fecha se sigue usando estas divisiones. Les presento el cuadro de la periodización más antigua. No podemos entrar en detalle, pero sí les puedo decir de que es una periodización en dinastías, en periodos que van a tener unas particularidades muy especiales. Por ejemplo, la unificación de los reinos para crear una sola dinastía. La consolidación habla de los crecimientos, de las pausas de la época de oro y la decadencia del imperio. Un tema fascinante dentro de la civilización egipcia es la religión y el Estado. Sabemos perfectamente que es un tema vinculante en todas las civilizaciones y sociedades antiguas. El ser humano siempre ha tratado de encontrar su origen e interpretar ese origen a través de la religión. Y la egipcia no es la excepción, ya que ellos cuentan con un mito de la creación en donde ahí figuran sus múltiples dioses, o al menos los más importantes. En este sentido, los egipcios fueron politeístas en la mayor parte del periodo de 3000 años. Sin embargo, también hay otros periodos donde fueron monoteístas.
Los egipcios fueron gobernados por faraones, que es el equivalente de un rey, el gobernante absoluto y todopoderoso. Los periodos de gobierno se dividían en dinastías, que era la sucesión entre padre e hijos hasta que no hubiera nadie que heredara el poder. A este cambio se le llamaba cambio de dinastía. Los sacerdotes jugaban un papel muy importante. Ellos conocían los ciclos agrícolas, el ciclo del tiempo y otros muchos temas, por lo cual era una posición de poder que entraban en conflicto constante con los faraones. En el tema de los faraones en particular, ellos eran la representación de los dioses en la tierra. Sin embargo, hay otros periodos en donde era un solo dios, el cual el faraón era su representante, y hay otros que el faraón se convertía en el dios gobernante en la tierra. Tenemos aquí una pirámide escalonada. Es una pirámide social en donde muestra los distintos estratos. El más alto, el gobernante, el faraón. Los sigue los nobles, sacerdotes y funcionarios. Evidentemente, para que el sistema funcione y no cambie las situaciones del estatus social, necesitan a los soldados. Encontramos a los escribas, una posición privilegiada, a los comerciantes, a los mercaderes, artesanos, campesinos y esclavos. Los dioses más importantes que podemos encontrar son Ra, el dios del sol; Amón, dios de Tebas; Osiris, de la resurrección; Isis, de la vida; Horus, del cielo; Anubis, de la momificación o la muerte; Set, dios de las tinieblas o del desierto. Arquitectura egipcia. Cuando hablamos de arquitectura nos imaginamos las grandes pirámides de Egipto. Y es un juicio que no está de todo errado, cuando las pirámides representan una de las 7 maravillas antiguas, que todavía las podemos observar. Las pirámides, lejos de la creencia popular que fueron hechas por esclavos, al contrario, eran propios pobladores de Egipto con un sueldo. Las pirámides servían como cámaras mortuorias para acercar a los faraones a lo más cerca del sol y que sirviera de transición para la otra vida. Por eso era un elemento importante dentro de la arquitectura. Sin embargo, para hablar de la arquitectura podemos hablar de ciudades, templos y las pirámides, efectivamente. El ordenamiento urbano dependía de la arquitectura, pero también con esos elementos característicos y las esculturas y las inscripciones muy particulares de la arquitectura egipcia. Aparte del ordenamiento urbano, habían estructuras propiciatorias y funerarias. La escritura, un proceso que llevó varios años y que es uno de los elementos más importantes de cualquier civilización. La cultura y la civilización egipcia es una de las más documentadas, aparte porque es una de las que más utilizó su escritura. ¿Quiénes desarrollaban esta habilidad? Las personas se llamaban escribas. Al inicio eran de la realeza, posteriormente cualquier estrato social podía ser escriba. Ellos estudiaban 12 años para poder ejercer este puesto. La estructura del Estado dependía de la función que ellos ejercían, eran realmente importantes. Aparte de aprender a escribir, aprendían derecho, historia, idiomas y contabilidad. Hay 2 tipos de escrituras, jeroglíficas y demónicas, o demónicas.
demótico. La primera es una especie de figuras y la segunda es una más simple. Los jeroglíficos eran figuras usadas especialmente para efectos propiciatorios, religiosos, y tenían un valor muy particular. La hierática era una escritura más simple, abreviada, para el uso común. Luego terminamos con la demótico, que es una escritura que se fue apoderando de la hierática y esta fue la que dominó de un uso mucho más popular. La piedra de Rosetta, un elemento fundamental para entender el actual Egipto. Fue hallada por las tropas napoleónicas en el año de 1799. La piedra fue disputada y ganada por los ingleses. Una vez en el poder de los ingleses, franceses e ingleses se disputaron su traducción. Y efectivamente, el francés Jean-Francis Champollion tardó 20 años en descifrar su contenido. La piedra fue un homenaje a Ptolomeo V. Su uso muy particular, semejante a las placas de inauguración, estaban en todas las obras importantes del antiguo Egipto. La primera parte estaba comprendida en egipcio por jeroglíficos. La segunda parte era demótico y la tercera era griega, en la cual agradecían su mandato y la construcción de los monumentos y por velar por su pueblo. Esto sirvió para interpretar la complejidad de los glifos y saber mucho más de tan fascinante civilización. Hemos llegado acá al final de esta presentación. Es una pequeña cápsula informativa de 3000 años de historia. Cualquier duda o comentario pueden escribirme. Muchas gracias y nos escuchamos y vemos en una próxima.